nos vamos a sentir mejor nosotros. Finalmente es un acto que parece generoso, pero termina siendo también en beneficio de uno y de todos. Entonces lo que vamos a charlar concluye en esa idea. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos dos mentes. Tenemos una mente que se llama mente ego y otra mente que se llama mente ser. La mente ser es la mente que estudiaron las tradiciones espirituales. Todas las tradiciones espirituales, ahora está muy presente el budismo, bueno, un curso de milagros, pero las tradiciones espirituales enfatizaron que tenemos una mente que es una mente que está en contacto con la unidad, con la totalidad, y una mente que es inspirada. Inspirada quiere decir en espíritu. Una mente que es el ojo de la tormenta. Cuando la tormenta gira alrededor, hay un punto quieto, calmo, y ese punto quieto, calmo, es lo que se llama mente ser. Todos tenemos esa mente ser, quieta, calma, silenciosa, inspirada, centrada. Pero también tenemos la otra mente, que es la mente ego, que es la mente condicionada. La mente condicionada por nuestra historia, por la historia familiar, por la historia colectiva. Es la mente que estudió Freud, que estudiaron, no sé, las constelaciones, que estudiaron. Es la mente que condicionada quiere decir que es una mente que responde a un campo de información inconsciente. Y es un campo de información inconsciente muy profundo. Uno de los inconscientes es el que estudió Freud, el inconsciente personal. Pero también, como ustedes deben saber, tenemos un inconsciente familiar, un inconsciente colectivo. Y eso, como decía Freud, es el iceberg. Y la conciencia es la punta del iceberg. Es decir, nuestra mente ego es nuestra mente condicionada por toda esa historia, una historia muy extensa y muy profunda. Esa mente ego, nuestra tarea es deshacerla, pero por supuesto para deshacerla tenemos que aprender a observarla, porque si la negamos o la rechazamos no vamos a hacer ningún trabajo. La mente recta, lo que se llama la mente ser, ya está ese centro, está el ojo de la tormenta, está la quietud interna, la conciencia pura, la esencia. Eso ya está. No tenemos que hacer nada con eso, porque ya está, ya lo tenemos, y eso es algo completo. Eso no se trabaja, no se sana, porque es una mente sanada, es una mente completa. Nosotros tenemos que deshacer las nubes del ego. Entonces, deshacer las nubes del ego es nuestra tarea para recuperar la mente ser, la mente recta que está ahí esperando, ¿no? Entonces, yo les quiero transmitir algunas pautas de observación de la mente ego Oh, pues no estoy escuchando. que es nuestra tarea. La observación de la mente ego es nuestra tarea. La mente ego, todos la conocemos. Nosotros, todos, ustedes, yo y todos, todas las personas de este planeta, tenemos esa mente complicada que piensa todo el día, ¿no? Esa mente complicada que piensa todo el día, que genera ideas todo el día, es lo que se llama mente con minúscula o yo con minúscula o mente ego. Genera pensamientos todo el tiempo, no se calla. Una particularidad que tiene esa mente, en Oriente dice que van de rama en rama, mente de mono, ¿no? Pensamos una cosa, otra cosa y otra cosa. Esa es la condición humana. La condición humana es que estamos en esa mente no está en el presente, por eso dicen que el regalo es el presente, o hay que volver al presente, porque en el presente está la mente generativa y está la mente y podemos acceder a la mente recta en el presente. Pero ¿qué hace la mente ego? La mente ego, eso requiere otra explicación, pero quiere sobrevivir y quiere tomar el mando de mi persona. Fernando, en mi caso, tiene un yo con mayúscula y un yo con minúscula y un yo con mayúscula. El yo con minúscula o ego quiere tomar el mando. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener importancia personal, queremos tener... el ego se siente muy bien cuando gana al otro, ¿no?
cuando gana el otro, cuando vence, cuando gana, cuando es importante. Por eso, por ejemplo, en el curso de milagros hay una frase que dice, ¿qué preferís, tener razón o ser feliz? ¿Y ustedes qué prefieren? Nosotros preferimos ser feliz, ¿no? Pero el ego no, el ego prefiere tener razón. Y nosotros vivimos así, queriendo tener razón. Esa frase que dije es muy profunda, porque va de la relación humana hasta Dios, ¿no? Pero el ego quiere tener razón, piensa todo el tiempo, va de rama en rama como una mente de mono, no se centra en el presente, no conecta con el cuerpo y está en el pasado o en el futuro. Nos vienen solos, no sé si les pasa, pensamientos del pasado, por ejemplo. Vienen pensamientos del pasado y la mente ego quiere quedarse con eso. Y nosotros, cuando no tenemos entrenamiento, y todo lo que estamos hablando acá es a generar un entrenamiento. El budismo es un entrenamiento, el curso de milagros es un entrenamiento, es el entrenamiento para empezar a observarnos. Por ejemplo, una cosa que tenemos que observar es cuando la mente se dispara hacia el pasado, o aparece el pasado. En el budismo dice, nosotros nos apegamos a un contenido mental o lo rechazamos. Y eso pasa con el pasado. Imagínense el pasado, ya está, ya pasó, ya no existe eso, ¿no? No lo recordamos, no está solamente en un contenido de memoria, de la memoria, pero aparece en nuestra mente y nos apegamos a eso. Entonces quedamos, oh, qué linda época, yo ahí era feliz, con esta persona, con esta situación. Entonces en el budismo dirían, bueno, te estás apegando, estás como en un contacto de deseo con ese contenido del pasado que no existe, ¿no? Que es de la mente. Pero la mente se aferra a ese contenido y se apega a ese contenido, y ese pensamiento que pasó como una nube por el cielo, en vez de dejarlo pasar, nosotros lo agarramos y nos quedamos ahí pensando. Nos quedamos pensando en ese pasado, por ejemplo, apegados a alguna cosa que consideramos que fue buena, que fue linda, por ejemplo. O rechazando algo, sintiendo vergüenza, sintiendo ira, Es decir, un enojo en el pasado, que es una emoción primaria, se va haciendo una emoción secundaria de odio, de resentimiento. Entonces viene así, la tomamos y la seguimos alimentando, ¿no? La seguimos alimentando y ese pensamiento que tendría que haber pasado, y si lo que estamos hablando acá es de entrenar la mente para dejarlo pasar, para volver al presente, para deshacer eso, para no creerle, pero la mente ego lo agarra, lo toma, y ahí quedamos, recordando el conflicto, recordando el miedo, recordando la vergüenza, recordando o apegándonos a algo. La mente ego es adicta a todo eso. Es decir, que tenemos que tener mucho entrenamiento para empezar a dejar pasar esa información. Igual que la del futuro. La mente ego va al futuro porque la mente ego también es biológica, si se quiere, busca la supervivencia. Y al buscar la supervivencia, la mente tiene miedo y se basa en el miedo. Entonces va al futuro porque tiene miedo. Entonces dice, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿O qué va a pasar en esta situación? ¿Qué va a pasar con esta persona? Entonces se dispara la mente hacia el futuro a través del miedo, y nosotros nos dejamos llevar por eso. Y somos ese pensamiento de futuro o ese pensamiento de pasado. Nos apegamos a ese miedo, lo rechazamos o quedamos ahí, ¿no? La gran tarea es empezar a observar, por ejemplo, esto, que podemos llamar como línea del tiempo. Línea de tiempo, y también, como dije, que es biológico, y se basa en lo que se llaman, por ejemplo, los marcadores de Hammer. Los marcadores de Hammer tienen que ver con la supervivencia, es decir, el ego cree que el cuerpo tiene que sobrevivir a toda costa. Entonces no es como en el mundo animal, que el animal sabe cómo moverse, ¿no? Nosotros tenemos temor a la supervivencia. Entonces guardamos cosas, hacemos esto, atacamos, huimos porque tenemos miedo, ¿no? Entonces el ego se basa en la supervivencia, en la protección,
todo el tiempo queriendo protegernos. En la comparación-competencia, esos son los marcadores de Hammer o los errores de percepción, se llaman, ¿no? Comparación-competencia, el ego está todo el tiempo comparándose y compitiendo con los otros. La mente recta, el ser, quien soy yo, el yo con mayúscula, no necesita competir, porque el yo con mayúscula es directamente, y es lo que tiene que ser, y es el color que uno va a traer al mundo. Entonces, pero el ego sí quiere competir, quiere ganar, y tiene la comparación-competencia, y lo que se llama búsqueda del faltante, ¿no? Búsqueda del faltante es que el ego tiene una sensación de vacío adentro. El ego no se siente completo nunca. Siempre hay una sensación de vacío, de carencia, de insatisfacción. Y esa insatisfacción, ese vacío, esa carencia de la mente ego, la tratamos de completar con cosas de afuera. Eso es lo que se llama búsqueda del faltante. Entonces siempre queremos conseguir algo en el afuera. Pero después nos vamos dando cuenta que consigamos lo que consigamos, el ego es como un barril sin fondo, no se sacia, no se completa, y seguimos en ese vacío ciego de la mente ego. Pero como les dije, nosotros tenemos otra mente, que se llama mente ser, y esa mente ser es la mente que está conectada. Por ejemplo, en PNL hablan de mente, esta mente, centro, cuando bajamos con la respiración, bajamos al cuerpo, campo, conectamos con el campo. Salimos de esta mente, entramos al cuerpo, vamos hacia el campo de información de afuera, y entramos en esa mente generativa, ¿no? En esa mente generativa. Es decir, nosotros tenemos una mente generativa, un observador que está fuera de la mente ego, como en el mindfulness, en el budismo. Un observador que está fuera de la mente ego nos permite observarla y, como dicen en un curso de milagros, elegir de nuevo, elegir la otra mente, elegir la mente recta, la mente ser, el ojo de la tormenta, la mente inspirada, la mente que tiene otro tipo de ideas, otro tipo de percepción del mundo, percibe el mundo de otra forma, ve a las personas de otra forma. Eso lo logramos cuando estamos centrados, cuando estamos conectados con nuestro centro, con nuestro eje. Pero para lograr eso, tenemos que aprender y entrenar, porque en Oriente hablan de sacar las capas de la cebolla, ¿no? De la mente ego. Entrenar en la observación de la mente ego. El observador está fuera de la mente ego. Si yo les digo a ustedes, como hacen en mindfulness, en el cuerpo o en el budismo, ¿no? Observen el cuerpo, si yo siento mi cuerpo, lo percibo, quiere decir que yo estoy observando mi cuerpo. Puedo observar mis emociones, observar mi mente, y ese observador no está, realmente no está en el cerebro, por decirlo, está fuera, realmente está fuera. Es parte de un campo de información. Yo puedo observarme y elegir de nuevo, elegir la mente recta. Lo que les conté hasta ahora lo podemos transmitir en forma práctica, que podemos empezar a observar, por ejemplo, cuando la mente se dispara al pasado, la mente agarra esa información y, por ejemplo, si yo me siento víctima o enojado con alguien del pasado, la mente ego queda con ese pensamiento, conecta con una emoción de ira, por ejemplo, o de miedo, y se cierra así. Se cierra así y queda ahí cerrada. Cuando queda ahí cerrada, la mente ego lo que le pasa es que se siente viva. Hay una mujer que se llama Candace Peart que habló de la química y cómo la mente ego es como que en esa sensación de victimismo hay una química que se llama neuropéptidos y el cuerpo consume esos neuropéptidos, entonces yo me siento, en un punto me siento vivo, me siento bien, porque me estoy sintiendo víctima, entonces existo, entonces mi mente ego existe y yo soy alguien, soy un individuo que estoy ahí sufriendo, ¿no? Entonces tenemos que entrenar mucho para no caer en eso. Entonces, en esto poco que hablé, les propongo que empecemos a observar cuando viene la mente el pensamiento del pasado y podamos deshacerlo,
observar cuando viene el pensamiento del futuro y podamos deshacerlo. Deshacerlo es como correr, dejar que la nube pase y volver al presente. El ego no va a querer, por eso no es tan simple. El ego no quiere eso, quiere quedarse en la postura de víctima. Entonces acuérdense que ahí se siente vivo el ego, el cuerpo se siente vivo, consume esa química. Por eso tenemos que entrenar para dejar pasar. Y podemos entrenar también para observar, por ejemplo, esto de los 4 marcadores que les dije. Cuando estamos muy centrados en el miedo, vamos a estar muy centrados en la protección, en la supervivencia, en compararnos y competir con otro, cuando en realidad el ser no se puede comparar y competir menos porque tiene su tarea, su vida. Y finalmente el ser también es uno, así que finalmente no es posible esa comparación, competencia, pero el ego sí vive en eso. Entonces nosotros miramos un rato la vida, miramos las redes, y vemos lo que hace el otro, lo que hago yo, esto, lo otro, y entramos en mecanismos de comparación, competencia, cuando en realidad la vida que estamos viviendo es la vida que tenemos que vivir. Eso lo pueden escuchar mucho en personas, qué sé yo, como Sergi Torres, Jeff Foster, Eckhart Tolle, todo lo que se llama no dualismo, ¿no? Ese pensamiento no dualista te dice decirle sí a la vida, esta es tu vida. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es mi vida así? Y bueno, porque es así, porque es la experiencia que vos estás viviendo en el mundo. Entonces, si vos te comparás con otro, le vas a estar diciendo no a tu vida. Tu vida no tiene que ver con la del otro. El otro tiene una experiencia particular que es su vida. Entonces, podemos empezar a observar cuando entramos en la comparación competencia, cuando entramos en el pensamiento del pasado, del futuro, activar el observador, esa es la gran tarea. Y también observar cuando estamos en esa búsqueda del faltante. La búsqueda del faltante es que nos alejamos del presente porque creemos que en el futuro vamos a ser felices, ¿no? Cuando consiga tal cosa, voy a conseguir este objeto, este viaje, esta casa, esta persona, lo que sea, este dinero, este trabajo, y ahí voy a ser feliz. Cuando no es verdad. Aún así, uno se puede poner objetivos, ir hacia, buscar lo que quiera. Pero eso es parte del juego de la vida. Pero en realidad en el único lugar donde vamos a encontrar, diseñar un futuro si queremos, pero no vamos a encontrar la paz y la felicidad allá lejos, sino acá. Por eso tenemos que entrenar en volver al presente. Por eso se habla de ir a la respiración, de ir al centro, ¿no? El centro, está este centro del corazón y está el centro 2 dedos abajo del ombligo, ¿no? Entonces tenemos esos centros en el cuerpo, el centro del cuerpo, 2 dedos abajo del ombligo, el centro del corazón. Cuando respiramos conectamos con esos centros. A veces la gente dice vuelvo a casa, ¿no? Pero ¿por qué vuelvo a casa? Porque salgo de acá, salgo de este circuito y abro un circuito que conecta con otra cosa. ¿Cuándo abro el circuito que conecta con otra cosa? Cuando vuelvo a mi eje, cuando vuelvo a mi centro del corazón, cuando vuelvo a mi centro 2 dedos abajo del ombligo, y ahí conecto con el campo de información de afuera. Mente, centro, campo. Ese campo de información de afuera es lo que nos lleva a conectar con lo que se llama el campo espiritual y a tener inspiraciones. Entonces la mente ego es la mente que se cierra, es la mente que se cierra y se queda en ese circuito, girando en círculo, girando en falso y dando vueltas ahí. Y la mente que se abre, que es esta mente generativa, a través del observador, observamos, corremos la mente ego, ahí dije ciertas pautas de observación, corremos la mente ego y abrimos, volvemos al centro, volvemos a casa, o volvemos a casa espiritual, algo más grande, como ir hacia la fuente, ir hacia los campos de información espirituales. Hoy hablar de campo de información espiritual es parte de la psicología, es parte
Por ejemplo, en PNL se habla del nivel espiritual, habla Robert Dills, por decir un ejemplo, ¿no? La psicología transpersonal, es decir, no es nada raro incorporar la dimensión espiritual. Si no incorporamos la dimensión espiritual, que es la dimensión que incorporan las tradiciones espirituales, ¿no? Que es la mente ser. No podemos hablar de deshacer la mente ego. Bueno, ¿va siendo claro? Otra cosita, bueno, otra cosita es que nosotros podemos, a mí me gusta distinguirlo con algo que se llama el triángulo dramático. El triángulo dramático es cómo funciona la mente ego. La mente ego funciona jugando a un rol, y son los juegos que juega la gente. Hay un libro viejo, ¿no? Pero los juegos que juega la gente, nosotros jugamos en un triángulo dramático a ser perpetrador, víctima o salvador, y a eso juega el ego. El ego juega a ser víctima del otro, a estar enojado con el otro, o a sentirme salvador del otro. Sentirme salvador del otro también es una cosa del ego, porque yo no soy salvador del otro. Lo único que puede salvar al otro es su propia mente recta, lo que se llama la guía interior. Cuando nosotros empezamos a comprender eso, el mundo es ayudar a que la persona se centre, a que encuentre su propia guía interna. Nosotros no somos los salvadores del otro. Cuando uno profundiza en esto de las relaciones humanas, podemos enfatizar que nosotros no somos los salvadores del otro, tampoco somos los que podemos cambiar al otro, porque el ser vivo es otro. Fíjense si han dedicado tiempo a cambiar a otros y nos vamos dando cuenta que no es la tarea, porque no funciona. Las personas cambiamos desde adentro, nos autoorganizamos, diría Maturana, nos autoorganizamos, autoorganización de los seres vivos, y esa autoorganización del ser vivo viene de adentro, y la ayuda entre, vaya a su centro, conecte con algo más grande, y vaya a su observador y empiece a hacer su entrenamiento. Empieza a hacer su entrenamiento de esto que vamos hablando, o por ejemplo, de observar cuando estamos en ese triángulo dramático. El triángulo dramático siempre es del ego. Si yo me siento víctima, es el ego. El ego me va a hacer querer, me va a argumentar de muchísimas formas para decir que yo tengo razón. ¿Cómo no va a ser víctima? Pasó, mira lo que te hicieron, el rol, porque se siente vivo, se siente importante, igual que en el rol de perpetrador, es decir, de enojarme con el otro, de atacar al otro, o de salvar al otro. Otra pauta de observación, acuérdense que para observarnos tenemos que estar centrados, ir a ese observador y poder observar este juego. Requiere todo un entrenamiento, observar cómo jugamos esos roles y dejar de jugarlos. Requiere todo un entrenamiento, una decisión, requiere la decisión de elegir de nuevo, cuando me estoy sintiendo víctima, elegir de nuevo, cuando me estoy sintiendo enojado, poder observar eso, ya al observarlo estoy marcando una distinción, porque el observador observa esa ira o ese odio, por ejemplo. Entonces ya estoy haciendo algo importante. Observar que tengo ira, que tengo odio, es importante, ya estoy haciendo algo. Y si llego hasta ahí, ya hice bastante. Después, si empiezo a trabajar en deshacer eso, bueno, mejor. Por supuesto que tengo que deshacer la mente ego, lo que pensé sobre esa persona, lo que pensé sobre el otro, lo que pensé sobre la vida. El pensamiento genera una emoción, la emoción llega al cuerpo y el cuerpo inocente se mueve de acuerdo a esa emocionalidad. Entonces podemos observarnos en esos tres, en ese triángulo dramático y empezar a tener la decisión o la pequeña dosis de buena voluntad, dice el curso de milagros,
de observarnos y correr el ego. En ciertas espiritualidades hablan de deshacer el ego. En otras corrientes hablan de integrarlo, por ejemplo. Integrarlo sería como abrazar al niño herido. La imagen sería que cuando yo me siento víctima, es mi parte niño o niña que actúa de esa forma. Entonces mi tarea es que la conciencia, el observador, la conciencia, la mente recta, abraza a ese niño o niña herido y lo cobija. Es como que el amor cobija al miedo y lo integra. O el agua de la conciencia diluye el hielo del ego y lo integra. Entonces hay varias imágenes. Y después está esa imagen más que integrar de deshacer el ego. Pero tenemos que ver qué es el ego para deshacerlo. ¿Qué es el ego para no alimentarlo? Para no quedarnos encerrados en ese triángulo dramático de victimismo, perpetrador o salvador. Hay una gran tarea que es la gran tarea que propone la psicología y la espiritualidad también, ¿no? Que este juego de roles que yo les digo, primero tenemos que sanarlo con nuestros padres. No importa si ya fallecieron, se soluciona adentro de uno, ¿no? Saber que si estamos enojados con algo, victimizados por algo, tenemos que deshacerlo, trabajarlo. Y también si nos sentimos salvadores de nuestros padres, tenemos que deshacerlo, trabajar. Y ver que simplemente podemos acompañarlos o lo que sea, pero no salvarlos. Ni la gran tarea. La gran tarea es que los seres humanos tenemos mecanismos. La organización del ser vivo, mi tarea es observar el ego, centrarme, ir a mi centro, ir a mi eje, conectar con algo más grande si quiero, si puedo, y ahí era funcionar ese mecanismo de autorregulación o autoorganización de los seres. Y el otro, como yo les dije, no es alguien a cambiar, porque yo no puedo cambiar al otro, simplemente tengo que respetarle sus tiempos, respetarle sus miedos, respetarle el proceso que esté haciendo y mirar su mente ser. Y cuando yo juzgo al otro, cuando yo cuestiono al otro, cuando yo juzgo al otro, cuando yo ataco al otro, estar atento a que es mi mente ego la que está juzgando, atacando. Por supuesto, todo el tiempo hacemos eso. Y no es la tarea castigarnos ni nada, simplemente observarlo. Y observar que casi todo el tiempo estamos en eso. Esa es la honestidad que requiere este trabajo. Este trabajo requiere mucha honestidad, mucha aceptación. Sergi Torres dicen, aceptación, honestidad y confianza. Aceptación porque tengo esa mente, honestidad para verla realmente, y confianza para ver que yo puedo hacer el trabajo de deshacerla. Esa es la confianza. La confianza es que yo tengo la mente recta. Hay una paz que no se perturba con nada se perturba esa paz de la mente ser. Pero nosotros, tenemos que aceptarlo, que la gran parte del día vivimos en esa mente perturbada, ¿no? Pero cuando empezamos a observarla, vamos sacando las capas de la cebolla y vamos yendo hacia la mente ser. Buda, el iluminado, quiere decir que deshizo toda la cebolla entera y conectó con su mente recta, con su mente ser, con su esencia. Entonces cuando Buda despierta, abre los ojos y ya no tenía sufrimiento. Por eso el budismo habla que es un entrenamiento para salir del sufrimiento. La persona que despierta, deshace su mente ego, conecta con su mente ser y ya no sufre más, porque el sufrimiento es de la mente ego. Y dicen que en esta época, 2020,
tenemos toda la información para deshacer el ego y hacer el camino que hizo Buda o Jesús. Entonces, tenemos todo a nuestra disposición para hacer el camino, dice Jehová, con honestidad. Y bueno, finalmente, la idea es que observemos el ego, observemos todo ese mundo emocional del ego, y aprendamos a ir al observador, conectar con nuestro centro, tener la buena disposición de ir al observador, centrarme y empezar a mirar esas nubes y empezar a deshacerlas. Eso lo tengo que hacer conmigo. Y con el otro, respetarle sus tiempos. No es nuestra tarea marcarle el ego al otro. No es nuestra tarea ni siquiera aconsejarlo al otro, ¿no? Si nos pide un consejo, bueno, le damos el consejo. Pero nuestra tarea es mirar el ser del otro, y al mirar al ser del otro le estamos recordando que tiene una guía interna, que nosotros también tenemos nuestra guía interna. Y lo que más sabe sobre el otro es su propia guía interna, su propia mente recta. Y sobre nosotros es nuestra guía interna. Por eso yo empecé esta charla con esa conclusión, que es esta que estoy dando. Nuestra tarea de vida es deshacer el ego, observarlo. Eso lo dicen en las tradiciones espirituales. Y al deshacer el ego y observarlo, voy a ir conectando con la mente recta. Si lo quiero conectar con el mundo de afuera, hablan de ser el cambio que quiero ver en el mundo. Entonces, si él diría Jean-Pierre Garnier que la ira acumulada en campos de información las toma un niño y la expresa, ¿no? Entonces, si yo trabajo mi propia ira, contribuyo a que haya menos ira en el campo de información del mundo. Entonces, también contribuyo al cambio del mundo a través de mi propio cambio. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Es un pensamiento cuántico. Nosotros tenemos que empezar a pensar cuánticamente. Entonces yo puedo estar en mi casa sentado trabajando mi ego y hacer una contribución a la humanidad muy grande. Y por ejemplo, ahora que había o hay, no sé, tanto miedo, si yo trabajo en deshacer el miedo, hago una contribución muy grande al miedo colectivo, ¿no? Entonces tengo una tarea que parece autocentrada, pero en realidad a nivel cuántico es de una generosidad tremenda. Y quizás es la tarea más difícil que tenemos los seres humanos. Y bueno, y después esa es nuestra tarea. En las tradiciones, como les digo, a veces dicen que es la única tarea, porque después el mundo, como les digo, cambia. Y cuando nosotros miramos al otro y extendemos nuestro ser al otro, extendemos nuestra mente recta al otro, también le recordamos al otro que tiene una mente recta, que tiene un ser, y ahí sí lo ayudamos indirectamente, lo ayudamos en cómo lo miramos. Nuestra mirada es la que ayuda o complica. En general nosotros estamos en las relaciones humanas, estamos todos, o sea, en la dinámica del ego, pero tenemos que observarla y empezar a hacer nuestra tarea, que es la única tarea que tenemos que hacer. Nuestra tarea nos va a llevar a mirar al otro de otra forma, y al mirar al otro de otra forma, y respetar sus tiempos, sus procesos, sus miedos, lo que esté haciendo, y recordarle que tiene un yo con mayúscula, un observador con nuestra mirada, ahí sí lo estamos ayudando realmente y estamos contribuyendo en algo importante. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, son las 20:18, Cecilia. Sí, estaba escuchando, Fer. Bien, bien, la verdad que a mí me encanta y yo no sé si vos ves el chat, pero bueno, hay muchas personas que estaban escribiendo, excelente, expresan sus pensamientos, esto de abrazar al niño y diluir el miedo. Andrea dice espectacular. Este es el momento de las preguntas, o sea que si tienen preguntas, bueno, este es el momento para hacerlas, entonces yo las leo, o si alguien quiere abrir el micrófono, siempre que esté ordenado, no hay ningún problema y se la hace directamente a Fernando. Bueno, yo, Fer, te cuento, mientras que, bueno, que van escribiendo y demás,
bueno, esto de observar el ego, que para mí es como súper seductor, porque hay momentos en que el ego te hace sentir re bien, y después uno se pone a reflexionar y te das cuenta que dura 15 minutos, media hora, un día, una semana, depende de lo que hayas hecho. Pero después de vuelta te quedás ahí con la nada misma. Entonces esto de mirarlo, por ahí ahora como que se me ha hecho un poquito más un hábito esto de cuando me veo tentada, porque bueno, en el día a día el ego o por lo menos a mí, ¿no? Me pasa de que hay momentos en que el ego te pone allá arriba y al ratito te tiró 2 metros bajo tierra, más o menos. Entonces esto de poder mirarlo hace que ya no influya tanto emocionalmente. O sea, ya ni me creo allá arriba cuando algo va bien, ni tampoco me hundo como por ahí podía pasar antes. Totalmente, sí. Sí, y es una tarea de toda la vida. Toda la vida, por eso hablan de capas de la cebolla, ir creciéndola. Y como vos bien dijiste, el ego o nuestra vida, como habla la Gestalt, la terapia Gestalt, es polar. Entonces cuando estamos allá arriba, existe lo de abajo. Si yo mi autoestima se va así muy elevada y me creo súper, también después me voy a creer poca cosa, hasta que logre el equilibrio. Entonces siempre nosotros, todos los seres humanos, estamos jugando eso, ¿no? De figura-fondo se llama, ¿no? Hay algo que aparece en la figura, pero en el fondo sigue estando. Entonces tenemos que integrar eso y centrarnos. Y es una observación honesta de toda vida, porque es un camino honesto de toda la vida. Vamos a tener momentos de conexión, momentos de mente generativa, momentos de mente recta, pero la honestidad requiere que miremos nuestro ego durante toda la vida, porque el ego tiene capas, entonces siempre aparece de alguna forma y siempre tenemos que estar atentos a eso. Así que bárbaro. Bueno. Preguntan, Alejandra pregunta, conciencia y ego, ¿cuál es el equilibrio? Eso pregunta Alejandra Redón. Bueno, la conciencia, Alejandra, pero ahí la veo, Alejandra, ¿cómo andás? Qué pregunta, ¿eh? Bueno, depende de dónde lo mires a esa pregunta. Si la miramos, hay como 3 grandes posturas. Hay una postura que es la postura de la psicología más tradicional, que habla de arreglar el ego. Entonces yo quiero tener un ego fuerte. En general las personas vamos en un momento de la vida a tratar de tener un ego fuerte, pero después empezamos a agotar un poco de eso y ya queremos empezar a deshacer el ego, ¿no? Más que tener un ego fuerte. Entonces hay posturas que hablan de arreglar el ego. Hay posturas que se llaman no dualistas, que son las posturas que buscan integrar el ego. Entonces ahí se habla, por ejemplo, de ser plenamente divino y plenamente humano. Es decir, hay un ego en el mundo que se va sanando, como el ego del eneagrama, ¿no? El ego del eneagrama, que hay 9 tipos de ego y va yendo hacia la virtud. Yo tengo un ego que va yendo hacia la virtud, que va sanando, y voy siendo plenamente humano, porque voy logrando entrar en la virtud, y plenamente divino, porque voy evolucionando y la conciencia pura, el ser, la mente no condicionada, la mente inspirada, está ahí y soy plenamente humano y plenamente divino, como dicen, ¿no? Esa es una postura que integra el ego y, Alejandra, no sé si te contesto, pero hay otra postura que se llama no dualismo puro. La postura no dualismo puro es la postura de un curso de milagros o del Vedanta Advaita, de posturas que dicen, el curso de milagros dice, nada real puede ser amenazado, el espíritu, nada irreal existe, el cuerpo, el ego, la mente yo, con minúscula. En eso radica la paz de Dios. Por eso en las tradiciones, en las escuelas como un curso de milagros, lo que se llama no dualista pura, no se busca integrar el ego, se busca deshacer el ego, recordar que yo soy el yo con mayúscula, que yo soy el ser, y volver a la fuente. Entonces, no soy el cuerpo, no soy el ego, no soy el yo con minúscula, soy el ser,
y el ser vuelve a la fuente. Entonces ahí no se integra el ego. Soy plenamente divino, nada más. Pero en las posturas no dualistas, eso es no dualismo puro. El no dualismo es la que habla de esto, de la integración del ego, plenamente humano, plenamente divino. Y después hay otra postura que puede ser dualista, que pues me hace un gesto, Alejandro, por eso me río. La postura dualista es la postura de arreglar el ego porque no incluye el ser. No incluye el ser. Como hablaba Freud. Freud fue un genio hablando del ego, pero él no tenía, no incluía la mente el ser. Después se incluyó. Bueno, espero que te haya respondido, Alejandro. Me hace así yo le hago. Bueno, pregunta Doris, ¿qué técnica podemos aplicar para llegar a la mente ser? Bueno, lo primero que diría es que a la mente ser ya llegamos, la mente ser está ahí, tenemos que tener plena confianza. Nosotros tenemos esa mente no condicionada, esa mente pura, está ahí. Sí, es como una imagen, llegar, pero en realidad ya llegamos a esa mente. Y la tarea sería deshacer el ego, y la gran técnica es observar el ego. Esa es la gran técnica. Por eso cuando uno va incluyendo las dimensiones espirituales, las dimensiones espirituales, ahora por ejemplo con el mindfulness se habla mucho de budismo, está el curso de milagros, como les digo, pero se va haciendo como más simple la comprensión de las cosas. Más simple, pero no más fácil. Entonces, ¿cuál es la gran técnica? Observarme. Porque cuando yo me observo, estoy teniendo una gran voluntad de observarme. Porque a mí me atrapa el ego, y yo le quiero salir a salvar al otro, por ejemplo. Me atrapó el ego, o quiero ir a atacar al otro, le quiero escribir algo y decirle que yo tengo razón, y que qué sé yo, o quiero victimizarme y me quedo en el victimismo, y no me estoy observando. Me quedo pensando en el futuro, pensando en el pasado, comparándome o haciendo las cosas que hace el ego, y no me estoy observando. El ego me atrapó y usó mi cuerpo para su propósito. Entonces, ¿cuál es la tarea? Observarme. Esa es la gran técnica. La gran técnica es la observación de sí, la observación del ego. Cuando yo observo el ego, estoy fuera del ego. Entonces ya hice una distinción entre mi ego y el observador. Entonces la gran técnica es esa. Si yo puedo observarme y darme cuenta que yo no soy el ego, yo no soy ese ego no soy yo. Cuando uno estudia enneagrama, por ejemplo, te dicen, no sos ese número, no sos ese ego. Esa es tu mente condicionada, vos sos el ser, vos sos la mente recta. Entonces la gran técnica, para decirlo en forma sencilla, es aprender a observarme y aprender a recordar que yo no soy esa mente ego. Y a recordar quién soy. Volver a recordar quién soy. Pero como digo, lleva toda la vida y requiere un trabajo de mucha honestidad. Esa es la técnica. Después, bueno, por supuesto, tiene muchos matices. En el curso Milagro hablan de perdonar, en el Ho'oponopono hablan de transmutar, en la teoría del desdoblamiento del tiempo de derivar, o simplemente observar el ego, ser honesto y confiar y deshacer, o abrazarlo. En las posturas de no dualistas, esta que les digo, está esa idea, abrazar al niño herido. Entonces aparece mi niño herido que se victimiza y siente que la vida y el mundo me atacó y me hizo daño. Entonces yo me quedo quieto, me centro, observo a ese niño herido y lo abrazo, y la conciencia, como dije, amorosa, abraza al ego miedoso, al ego asustado, y lo integra. O como dije, el agua de la conciencia diluye el hielo del ego, diluye el miedo. Entonces, esas son las grandes técnicas. Después tenemos un montón de técnicas que nos ayudan, pero estas técnicas, esto que estoy hablando es lo que hacemos por nosotros mismos. Esto es lo que se llama meditación activa. Esto lo tengo que hacer todo el día. Todo el tiempo tengo que hacer esto. Esto es lo que tengo que hacer yo como tarea, cada ser humano.
Después existen otras técnicas. Yo puedo ir a técnicas corporales, energéticas, trabajo con el inconsciente, trabajo con medicinas, trabajo con esto, con lo otro, psicoterapias, lo que yo quiera, que me pueden ayudar en alguna dimensión. Me pueden ayudar en la dimensión cuerpo, en la dimensión emoción, en la dimensión mente pequeña, o en la dimensión conectar con el ser y con el espíritu. Eso se llama gran cadena del ser. La gran cadena del ser es que tengo cuerpo, emoción, mente con minúscula, ser, espíritu, esa escalera. Entonces son como 5 dimensiones. Yo puedo trabajar en cualquier dimensión. De repente tengo el cuerpo que me siento trabado con el cuerpo, voy a alguien que hace masajes o técnicas energéticas, o que hace, no sé, psicologías como bioenergética, digo cualquier cosa, ¿no? Entonces voy a cualquier técnica, pero después esas ayudas son ayudas para que nosotros nos observemos en la vida cotidiana, que eso es la gran tarea. Y esa es la gran técnica. Bueno. No sé si bueno, hay otras preguntas más, te digo algunas más y hay como 4 preguntas más. Una dice, ¿qué pasa con el ego del otro, dice Julia, cuando podemos dejar de lado un poco el nuestro? ¿En los vínculos o en un debate? Eso lo dice Julia. Sí. Lo escribió privado, pero es para todos. Bueno. Sí, acuérdense que nuestra tarea es con nuestro interior. Es decir, nuestra tarea es con nuestro propio mundo interno. Nosotros podemos sanar el mundo interno, deshacer el victimismo, deshacer el perpetrador, el enojado, correr las nubes del ego en una relación con otra persona, y tal vez la otra persona no. Entonces nosotros nos sentimos en paz, en calma, y tal vez el otro sigue enojado, o al revés, ¿no? El otro está en paz, en calma, y yo sigo enojado. Pero con el mundo interno del otro, nosotros no tenemos esa posibilidad de entrar en ese mundo interno. Acuérdense que los seres vivos se autoorganizan. Entonces en la interacción humana yo puedo hacer mi parte, y mi parte es deshacer mi propio ego y conectar con mi ser y mirar al otro desde ahí. Y bueno, después la relación humana es totalmente creativa. Yo veré qué hago, puedo, no sé, si pongo un ejemplo cualquiera, puedo sentirme en paz, deshacer mi victimismo, pero alejarme de tal persona porque, no sé, me golpeó, por ejemplo, digo, ¿no? Es decir, a nivel de la conducta yo puedo hacer lo que quiera, pero lo que tengo que sanar es mi mundo interno. Si sano mi mundo interno, hay más posibilidad de que el otro también lo sane, o no entremos en una escalada simétrica. Yo no voy a la escalada simétrica, no busco tener razón, busco ser feliz, me quedo ahí, me siento capaz, el otro también viene ahí y podemos llegar a un acuerdo. Pero eso ya no está en mis manos, no está en mis manos, está en mis manos lo que puedo hacer yo. Eso que puedo hacer yo genera un campo de información. Ese campo de información es más posibilitador. Es decir, yo agrego otro color al campo de información que me une a la otra persona. Pero va a estar en la otra persona salir de su ira, salir de su ego. Eso va a depender del otro. Pero entonces las relaciones humanas son artísticas, si se quiere. Yo puedo estar centrado y decirle algo al otro, por ejemplo, pero desde mi centro, desde mi ser. O yo puedo estar centrado y alejarme, no sé. Eso no pasa por la conducta, sino que pasa por el trabajo interno. Pero lo que tenemos que recordar es que el otro se autoorganiza y tiene su propia tarea. Y todo lo que se dispara en nosotros es nuestro. Toda emoción que tenga, todo pensamiento que tengo, es autogenerado por mí. El ejemplo que se pone, por ejemplo, si uno estudia la obra de alguien que hable de Maturana, yo tengo una luz acá. Si yo apago la luz, si yo toco el botón de apagar, la luz esta se apaga. No la apago porque no me voy a ver acá. Pero si yo la toco, la luz se apaga. Entonces uno puede decir, ¿qué hizo que se apagara la luz? Yo puedo decir la intención mía, mi dedo, que yo toqué el botón,
pero en realidad lo que hizo que se apagara la luz es que hay un cable que conecta ese botoncito con el foco. Eso hizo. Si no está el cable, la luz no prende, si la tuviese que prender. Nosotros es así. Si alguien a mí me dice, qué tonto que sos, y yo no tengo el cable de que ser tonto me produce una agresión hacia el otro, pasa eso, no pasa nada. Pero si el otro me dice, qué tonto que sos, y yo tengo un cable así, un programa mental, los famosos programas, que me hacen sentir tonto, entonces yo me voy a sentir agredido con el otro, lo voy a atacar. Y el ego, ¿qué va a decir? Lo estoy atacando porque me dijo tonto. Pero en realidad yo no lo estoy atacando porque me dijo tonto. Lo estoy atacando porque yo tengo un programa interno, un cable interno, que me hizo sentir ira ante esa palabra que me dijo el otro. Entonces, eso es 100% de responsabilidad. Nosotros, si queremos hacer un trabajo espiritual, tenemos que entrar en 100% de responsabilidad de nuestro estado interno. Nuestro estado interno es nuestro, no es generado por el ambiente. Eso lo dice Maturana y lo dice la espiritualidad. Por eso yo digo de Maturana, porque coincide con la espiritualidad. Es 100% generado por nosotros, no es generado por el otro. El otro o el ambiente toca el programa. Si yo tengo un programa de miedo respecto a lo que está pasando ahora en el mundo, no es el mundo el que genera ese miedo, porque otra persona, es como yo interpreto el mundo, bueno, el famoso mapa territorio, ¿no? Pero eso hay que profundizarlo más, ¿no? Hay que profundizarlo más y comprender que toda respuesta que yo dé es mía. Entonces mi trabajo es con mi propia respuesta. Si yo trabajo con mi propia respuesta, voy a hacer un aporte a la relación con el otro, pero como les vengo diciendo, el otro tendrá que hacer lo suyo, y si no lo hace, bueno, no sé. Por eso la relación humana es un arte donde yo veo cómo me coloco, cómo me muevo, cómo hago, pero mi gran tarea mi única tarea es con mi mundo interno, y dejar de jugar al rol de enojado, al rol de víctima o al rol de salvador de los otros. Sobre todo de los padres, hay que empezar por los padres y sanar eso. En muchas escuelas de psicología y espiritualidad dicen que ahí está el molde de muchas cosas, ¿no? Eso no quita que después, por más que sanemos la relación con nuestros padres, nuestra vida va a ser como tenga que ser. Es decir, la experiencia que estamos viviendo para el no dualismo sería la experiencia que tiene que vivir el alma nuestra, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando conectamos con el presente también tenemos que decir sí a la experiencia nuestra. Es el ego el que se compara. Y es esa vida la que nos tenemos que asentir, decirle sí. A la vida que estamos en el presente viviendo. Esa es la vida que tenemos que vivir. Bueno, Cecilia, no sé si hay... Bueno, Fer, Camila dice, qué bueno es mencionar el ego y desglosarlo, creo que también muestra la falta de herramientas, motivación y de confianza en uno mismo que hacen que uno no entre en comparación con los demás. Y Paola, hay dos preguntas más, que es la de Paola, que dice, buenas noches, ¿cómo nos construimos en conciencia sin entrar en el llamado ego espiritual? Esa es una, y ya te digo la otra para liberarte. Y la otra es, cuando el ego se eleva, ¿hay una conciencia testigo que lo detecta y lo puede equilibrar? Esas son las dos preguntas. ¿Quedaron claras? Bueno, sí, voy a decir lo que me parece, sí, el ego es muy astuto. Acuérdense que la mente ego quiere sobrevivir. ¿Por qué quiere decir que quiere sobrevivir? Que nosotros queremos tener esa importancia personal, queremos tener, como ya dije, ganarle al otro. Entonces el ego quiere estar ahí presente y a veces el ego se disfraza de espiritualidad. Entonces, por ejemplo, Ken Wilber habla de inflación del ego. Inflación del ego, es decir, yo creo que estoy ahí en un estado de ser, en un estado de centramiento, pero en realidad me toma el ego y me hace creer eso. Y mi tarea es verlo al ego
y darme cuenta cuando la vanidad me toma la vanidad y me hace creer que yo soy más importante de lo que, o el ego me hace creer que estoy iluminado o que estoy en un lugar de importancia personal, ¿no? El ego me hace creer cuando en realidad lo que estamos haciendo es reprimiendo la sombra, reprimiendo la sombra. Por eso Ken Wilber habla de neurótico iluminado, ¿no? Neurótico iluminado sería la inflación del ego. Es decir, la persona tiene todo el ego reprimido, como decía Freud. El ego negado, no está a punto de encontrar la iluminación, al revés, está en un estado de ego puro. Entonces, el ego le hace creer que está ahí a punto, en un amor, pero ese amor no es un amor real. El amor o la paz del ser viene como un regalo porque yo deshice, o las personas, vamos deshaciendo el ego y va apareciendo ese regalo interno que ya está adentro. Pero a veces el ego nos hace creer que ya lo consiguió por sí mismo. Entonces nos transformamos en esto que dice Wilber, neurótico iluminado, o en la inflación del ego. Es tan... bueno, yo estoy leyendo ahí preguntas, no lo voy a leer para no confundirme, pero nosotros tenemos la tarea de deshacer el ego, que no es una tarea simple. Por eso a veces entramos en la inflación del ego o en el neurótico iluminado. ¿Por qué? Porque la transformación no es simple, es como una espiral donde vamos pasando montones de cosas. En el curso de milagro dice, vos no sabes cuando estás bien y cuando no es. A veces nosotros nos sentimos mal, pero ¿por qué? Porque está apareciendo toda nuestra sombra y la tenemos que deshacer. Es decir, por eso el curso de milagro dice, no, vos no sabes cuando realmente estás avanzando y cuando no estás avanzando. A veces nosotros estamos en pleno estado de crisis y de emocionalidad, pero porque estamos empezando a verla, empezando a no reprimirla, a no rechazarla, a no negarla, a no guardarla en el inconsciente. Entonces aparece afuera un evento que nos saca de adentro todo lo que tenemos guardado. ¿Pero por qué? Porque estamos preparados para verlo, estamos preparados para deshacerlo. Entonces a veces creemos que estamos mal, pero en realidad estamos yendo, por eso del caos surge el orden, un orden superior. Así que los que se sientan así en crisis, pónganse contentos que van a ir a un lugar más alto, ¿no? A un lugar más alto de transformación. Pero eso si yo me observo honestamente, y fíjense que es tan particular este viaje, que yo al menos no sé eso, y creo que nosotros, los que estamos acá, no sé, pero por lo menos yo no sabemos lo que es la noche oscura del alma. Pero la gente que va llegando a conectar con su ser, con su mente recta, dice que vive un estado de angustia tremenda. Se llama la noche oscura del alma, ¿no? Es decir, el ego se está como deshaciendo, se está como muriendo, y yo entro como en una depresión, entre comillas, que la persona que lo vive lo dice como un estado de oscuridad, como que toda la oscuridad le aparece para ser deshecha. Es decir, que no es tan simple, ¿no? Y vamos a pasar por muchas crisis, cosas, y tenemos que ser honestos para observarlo. Y hasta los místicos, esto pasa por la noche oscura del alma, así que bueno, medio que me perdí. Espero haber sido claro con esta pregunta. Un poco te perdiste, sí, y otro poco se entrecortó, o sea que quedó bastante en la nebulosa, pero no importa, porque por algo debe ser. Antes de que cerremos, hay una pregunta más que la voy a dejar para el final, pero antes de que cerremos, bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo, muchísimo, de nuevo, que te hayas tomado este tiempo y demás. Lo segundo que quiero que nos puedas decir vos o Mariano, que sé que anda por ahí, bueno, el próximo curso que tenés, porque sé que muchas personas de acá después me preguntan a mí,
Entonces, por supuesto no tengo ningún problema en derivarlos, pero si querés contar del curso este, que tenés el de PNL, y no sé si hay algún otro, o sea, estoy al tanto del de PNL, después si hay otro, no lo sé. Bueno, sí, sí, bueno, sé que ahí está Mariano por algún lado, no lo veo yo, bueno, le mando un saludo, no veo su... Pero sí, hay un ¿Está curso de Mariano y quiere PNL. abrir el micrófono a él y No, contarlo no, él? está bien, déjalo. No, está bien, déjalo. Yo, Sí, armamos sí, un curso de estoy por acá, estaba escuchando. Mariano, bueno. te puse Ahí en el, apareció. te ¿Cómo? puse Está presión, bien, de pronto. está, está bien, está bien. Sí, no hay Bueno, problema, no hay problema. armamos un curso de PNL virtual que en esta cuarentena yo realmente no sabía y por eso Mariano me ayudó y entre los dos armamos un curso de PNL virtual, sí. Que bueno, que mantiene toda la información del curso presencial, pero segmentada en un material teórico y en videos. Videos puestos en una plataforma, ¿no? Bien. Bueno, eso. Fer, bueno, antes de que la otra pregunta que quedó, que ya te la doy para que cierres, pero antes quería, porque hay muchas personas que se sumaron después, y quería contarte que tenemos gente de Perú, de Tucumán, de Zárate, de Córdoba, de Rosario, de Crespo, de Entre Ríos, de Honduras, de Neuquén, de Chaco, de Salta y de Colombia. Así como Mirta Legrand Sí. para no olvidarme. Bueno, y la última pregunta que había, bueno, todos dicen muchas gracias, te agradecen mucho el espacio, y la última pregunta que era la de Estela, que me pareció súper interesante, como todas, pero me gustó mucho. Estela pregunta si la evolución en este sentido de uno de los miembros de una pareja, por ejemplo, indefectiblemente separa a las personas. No necesariamente. No, lo que une a dos personas que están en pareja, amigos o personas que nos encontramos en la vida, va más allá de eso. Nosotros no conectamos necesariamente por eso. Cada uno está haciendo su propio trabajo, su propio trabajo. Yo puedo estar haciendo un trabajo espiritual, entre comillas, o estar haciendo todo esto y mi pareja aparentemente no. Pero yo no sé qué trabajo hace la persona por más que no esté en toda esta información. Es decir, no necesariamente aleja a las personas. Aparte yo no sé la evolución del otro, no sé, yo por ejemplo, en el Eneagrama hablan de 9 tipos de ego, pero yo no sé cuál es la evolución del ego de la otra persona. Capaz que la persona está o hizo un trabajo interno a su modo y no sabe nada de esto. Y yo entro en este mundo y me creo que estoy por arriba del otro. En realidad no lo puedo saber. Entonces, si yo hago un trabajo de perdón, un trabajo de autoobservación, la persona que está al lado mío es la persona que me puede ayudar, sea vecino, socio, amigo, pariente, es la persona que me puede ayudar a seguir observándome. No es mi tarea alejarme. Mi tarea, si dos personas se separan, bueno, se separan, pero será porque algo interno los guió y lo hacen, pero no necesariamente por eso. Mi tarea es hacer mi trabajo con las personas que vayan apareciendo en mi vida. Y si aparece una persona en mi vida, bueno, haré mi trabajo. Pero también el creerse que uno está como... de repente sí puede pasar que yo entro en un trabajo interno y ya no sé qué hablar con el otro, bueno, no sé qué compartir y las personas toman rumbos distintos, bueno, puede ser, pero también no necesariamente es por eso. El otro nos puede ayudar mucho, el otro nos puede ayudar mucho, en realidad nosotros nos sanamos o nos perdemos a través de cómo miramos al otro. Si yo miro al otro y creo que el otro tiene, que yo soy espiritual y que tengo paz, y que el otro me saca mi paz, no es así. El otro está ahí y me recuerda que yo no tengo paz, nada más. Que yo creo que tengo paz, pero no tengo paz. Entonces, si yo elimino al otro, después va a aparecer cualquiera.
voy a ir al almacén de la vuelta y me va a sacar la ira el almacenero, cualquiera, la vecina, cualquiera. Es decir, no es el otro el que me produce nada, el otro no me produce nada. El otro me hace recordar que yo tengo cosas adentro mío. Entonces, si las personas se separan, está bien, pero yo no soy superior al otro. Si yo veo el ser del otro, somos iguales. Nosotros somos iguales con el otro. Hay como dos formas de verlo. Hay una forma de ver como que el ego va evolucionando. Pero en el no dualismo puro, en el curso de milagros, nosotros somos seres y somos iguales. Aún así, podemos separarnos, pero lo que me produce un estado interno soy yo mismo. Por eso a veces uno escucha el enemigo es el maestro. No es que sea el enemigo el otro, pero es el maestro porque no es el que me genera mi estado interno. No es que si yo corro a las personas voy a estar en paz. No, al revés. Tengo que estar con las personas y darme cuenta de que perdí mi paz porque estoy en el trabajo todavía de perder mi paz. Que sigo perdiendo la paz. Entonces tengo que seguir trabajando. Aún así puedo alejarme de tal persona, pero después de algún punto lo tengo que solucionar. Una expareja sigue dando vuelta en mi mundo mental y emocional, y lo voy a tener que resolver. Y me lo voy a cruzar por la calle, me lo voy a cruzar por la calle. Es decir, lo tengo que seguir resolviendo internamente, me aleje o no me aleje. Me puedo alejar corporalmente, pero adentro tengo que seguir perdonando, solucionando y dándome cuenta que el otro no tiene la culpa de nada. Cuando llegue a ver que el otro no tiene la culpa de nada, voy, le doy un abrazo y le digo, seguí tu camino, yo me voy para otro lado, o hago lo que quiero, no sé, o conecto con la persona. Pero lejos o cerca lo voy a tener que solucionar adentro mío, porque si no esa memoria me va a seguir apareciendo. Y yo voy a decir, ay, por culpa de este o de esta persona sigo teniendo esto, si no hubiera estado, ¿no? Al revés. Al revés, me da la posibilidad de trabajar internamente. Creo que contesté algo, ¿no? Bien, bueno, Fer. También por ahí no dije mucho del curso de PNL después, pero el curso de PNL es PNL de tercera generación. La PNL de tercera generación, la PNL espiritual, ¿no? Es la PNL de Robert Dills, de los niveles espiritual, niveles de identidad y nivel espiritual. Es decir, que refiere un poco a una PNL profunda, no es la PNL de primera generación o la PNL que se observa en muchos cursos. La PNL evolucionó a una segunda, una tercera generación, y Robert Dills la llevó a los niveles espirituales y a un modelo que incluye toda esta dimensión. Bueno, Cecilia, yo te agradezco infinitamente. Gracias, Fer. Todos, acá hay muchos mensajitos de gracias de Rodrigo, de Ángela, de Silvana, de Lili, de Rafa, de Pao, Rodrigo, Patricia, Virginia, bueno, todos. Y ahí Mariano también escribió el mail donde hay que escribir en caso que necesiten información, y si no me lo piden a mí, que todos me tienen o por mail o por WhatsApp, y yo se los envío. Y para algunos que me preguntaron, la clase el webinar va a quedar grabado, o sea que después se los voy a pasar. El que me lo pida, por supuesto. Lo subo a las redes igual, pero si alguien me lo quiere pedir, me lo pide por privado y yo se los envío después que se descargue. Así que yo, fascinada, gracias Fer porque te pude ver, y gracias a todos por estar acá, y nos veremos dentro de 2 miércoles. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Gracias, Chao, Fer. Gracias muchas a todos. Gracias. Ahí veo amigos ahí. ¿Cómo? Gracias. Acá Cecilia. Lorena dice, tu vecino el que tocaba la guitarra, ya no está más. Sanó eso. No, sanó eso, sí. Mira vos. Sanó. Yo les cuento cosas y después... Y después ¿Vieron? Siempre aparece algún vecino que te trae problemas. No me digas que tenés sí, uno no nuevo. No, acá no. Bueno, sanó esa parte. Bueno, Fer. Sanó esa parte. Bueno, muy agradecido, Cecilia. Gracias. Yo, infinitamente, me encanta escucharte, lo sabes. Bueno, gracias a todos. Y nos vemos prontito. Dale, chao, gracias. Chao. Chao, Eli, que le había Elina por ahí.